lo que yo quiero decir esta mañana lo he orado día tras día, semana tras semana, con una intensa lucha interna. ¿Debo hablar de este tema, Señor, o no? Y tuve una lucha como nunca en mi vida de predicador de 40 años. Esta fue una lucha muy intensa, porque uno siempre quiere hacer lo mejor, no lo que uno quiere, sino lo que Dios quiere. Y hay cosas que pueden, si no se entienden bien, pueden ofender a algunos. Pero yo prefiero obedecer a Dios. Dios me indicó que yo hablara de este tema. Ustedes sabrán, anoche empezamos el tema de la Reforma Protestante del siglo XVI. Y hemos dicho cosas muy fuertes, pero lo hemos comprobado con la palabra de Dios, y yo le dije a los que asistieron que revisen en la historia secular, manuales, enciclopedias, la historia de la Iglesia, especialmente de la Iglesia Católica Romana. Obviamente, si ustedes leen la historia de la Iglesia Católica Romana en un libro católico, ellos le van a hacer un relato. Pero si ustedes leen en la historia secular, que es laica, que es neutra, ustedes van a descubrir. Este es un tema que yo lo vengo estudiando hace 50 años. Siempre me preocupó, siempre me interesó, pero no es un tema fácil. Y hace cosa de 3 o 4 meses volví a intensificar mi investigación. ¿Por qué se produjo ese cisma, esa división en el catolicismo romano en el siglo XVI? Esto en verdad comenzó antes, por lo menos 200 años antes. Algunos dicen que empezó a gestarse desde el año 1000 al 1500 de la era cristiana, porque muchos sacerdotes católicos empezaron a descubrir que su propia iglesia se estaba apartando de lo que enseña la palabra de Dios. Muchos que después los vamos a ver con nombre y apellido. A los precursores de la Reforma, a varios de ellos les costó la vida. Los mataron en la hoguera, así como escuchás. Increíble, pero cierto. Entonces, hoy vamos a continuar ese tema, porque a veces a uno desde niño le contaron una historia, y cuando se hace grande y te cuentan una historia diferente, uno dice, pero a mí no me enseñaron eso. ¿Será verdad lo que está predicando este pastor? Bueno, eso pasa cuando uno da por cierta información que uno no verificó si es verdad o no. Eso pasa. Te cuesta aceptar una verdad cuando la comprobás aún, porque desde niño te enseñaron una cosa, y después de grande, frente a la historia laica, la historia neutra, la historia secular. Muchos historiadores han contado la historia, cómo son las cosas. Entonces yo quiero comenzar contándole un hecho real. En el año 1997, hace 20 años, viajé a Quito, Ecuador, a una conferencia internacional de comunicadores cristianos. Y estando en Quito, dijimos varios, vamos a ir a conocer la ciudad mitad del mundo. Mitad del mundo se dice porque por ahí pasa el Ecuador. El Ecuador es una línea imaginaria que divide el planeta en hemisferio norte y en hemisferio sur. Estás mirando en tu mente el globo terráqueo. Están los meridianos, están los paralelos. Bueno, el Ecuador es la línea imaginaria que pasa por el centro de la Tierra. Eso se estudió a fondo
en el siglo XVIII por expertos científicos, especialmente franceses, y determinaron en esa ciudad que yo me fui a conocer que el Ecuador, esa línea imaginaria, está más o menos a unos 25 kilómetros al norte de Quito, Ecuador. Entonces yo dije, esta es mi oportunidad, me voy a conocer. Me fui ahí y encontré un monumento y encontré que en gran parte de su entorno, así hay como un callejón, como un pavimento, hay una línea marcada de amarilla o algo así como un color naranja, y esa línea divide el hemisferio norte del hemisferio sur. Y yo dije, increíble, Dios me dio la oportunidad de estar en los dos hemisferios. Y todos los visitantes decían, pongan un pie en el hemisferio norte. Poníamos en el norte, el otro en el sur, y ahí nos tomábamos fotos. ¡Ja! ¿Quién como nosotros? Estamos en los dos hemisferios. Y todo el mundo dio por cierto que eso era así. Yo también. Que ahí precisamente pasaba la línea del Ecuador. Por eso, dicho sea de paso, ese país se llama Ecuador porque por allí pasa el Ecuador de la Tierra, la línea imaginaria que divide los dos hemisferios. Pero, oh sorpresa, eso es, no ese monumento, pero ese descubrimiento se hizo en el siglo XVIII, 1700 y algo. Pero cuando se descubrió, se hizo el GPS, que tiene una medición exacta, porque trabaja con los satélites. Si tu celular tiene GPS, está conectado a 3 satélites. Circunvala el planeta Tierra 24 satélites, pero si tu celular tiene GPS, está conectado a 3. Si estás aquí o estás en la China, conectado, por eso te da la posición exacta. Bien, cuando se descubre el GPS, cuando se fabrica el GPS, se descubre que esa línea marcada en amarillo, que se dio por hecho, por verídico en el mundo entero, tenía un error de casi 300 metros. Había un error. No era en realidad el Ecuador que pasaba por ahí. Había una diferencia de 300 metros. Aquellos científicos hicieron lo que pudieron con los elementos que tenían en su momento. Pero todo el mundo dio por cierto que ahí estaba. Así que ahora hay 2 líneas ecuatoriales. La que se dio por cierto y la que después, con la señal satelital del GPS, se descubrió que había un error de casi 300 metros. Eso mismo ocurre con la historia de la Iglesia Católica Romana. Y quiero aclarar algo. Yo no tengo ninguna animosidad contra ningún católico. Tengo una sobrina que es monja. Tengo otra sobrina que también es muy católica, visto que llevan una vida ejemplar, pero no comparto en absoluto las creencias católicas romanas, porque cuando yo te muestre en la Biblia, quizás no me va a alcanzar el tiempo, vos te vas a sorprender, increíble, no tiene nada que ver con lo que enseña la palabra de Dios. Habrás escuchado que todo católico cree que el primer papa fue Pedro y que de ahí vino una sucesión papal hasta nuestros días. Esa historia no es real. Pedro murió sin haberse enterado que fue papa. No es real esa historia. No hubo iglesia católica sino recién a partir del año 300 y pico. 330, 313, y no hubo papa sino hasta el año 440. León I fue el primer papa que se autonombra papa, que quiere decir papá o padre, y anoche mostrábamos que Jesús dice
No llamen a nadie en la tierra Padre, porque su Padre está en el cielo. Así que la palabra Papa es totalmente en contra de las enseñanzas de Jesús. Así que yo decía anoche, no tengo ni un ánimo en contra de los católicos. Sí, no acepto las doctrinas católicas. Y quiero decir algo, yo no soy ecuménico, ni lo seré jamás. Ecuménico, por los si no saben, es creer que todas las religiones se tienen que juntar. Imposible, imposible. Yo no puedo participar de cosas contrarias a las enseñanzas de Jesús y a las enseñanzas de la palabra de Dios. Entonces, con el descubrimiento del GPS, se descubrió que el Ecuador no era donde yo me saqué la foto. Era 300 metros, creo que más al sur. Pero si a uno le enseñaron esto que yo estoy diciendo, Pedro fue el primer papa, ¿y cómo este pastor tan atrevido viene a decir que fue León I? Investiga la historia. Y a los cristianos no se le llamó cristianos, sino hasta cerca del año 90. O sea que los primeros 100 años la iglesia no se llamaba cristiana, y mucho menos católica romana. Se llamaba iglesia. La iglesia de Jerusalén, la iglesia de Antioquía, la iglesia de Sardis, etcétera, etcétera. Anoche di con lujo de detalles todas las citas bíblicas. En todo caso, si querés ver el tema de anoche, podés buscar en YouTube, ponés en el canal de Demecon y ponés Reforma Protestante, primera parte. Ahora bien, hoy yo quiero continuar con ese tema. ¿Por qué? Porque el 31 de octubre de este año se van a cumplir 500 años de la Reforma Protestante, porque un domingo 31 de octubre de 1517, un sacerdote católico llamado Martín Lutero, no en rebeldía contra su iglesia, sino por amor a su iglesia, él estaba descubriendo en la palabra de Dios que su iglesia cada vez se iba apartando, cada vez más, cada vez más, cada vez más, y clavó en la catedral de Wittenberg, Alemania, él era alemán, 95 tesis o propuestas, no para pelear con su iglesia, sino para revisar sus errores y corregirlos. Y así lo descalificaron, lo excomulgaron, y es una historia que vamos a seguir viendo después. Y así surge la Reforma Protestante del siglo XVI. Ese es el tema. Así que más o menos en forma somera describí por qué surge esa reforma de los protestantes. Yo siempre digo que nosotros no somos protestantes, somos cristianos evangélicos, porque el protestantismo surge de una división del catolicismo romano que se apartan. Nosotros no salimos del catolicismo romano, nosotros nos hicimos seguidores de Cristo, cristianos evangélicos. Al menos yo nunca fui católico. Y entonces, aunque mis padres me hicieron creer que lo era, pero nunca lo fui. Me hicieron el bautismo infantil por aspersión cuando niño, pero cuando yo fui grande le dije, pero yo no le autoricé a que ustedes me pongan en una iglesia. Eso es una decisión que yo la debo tomar. Bueno, sin alargar más, yo quiero mostrarle algunas cosas. La Iglesia Católica Romana siempre enseñó que Jesucristo fue quien la fundó, ya lo dije. Pero en el mensaje anterior, como hemos visto, fue el emperador Constantino, en el año 313, que une el paganismo del Imperio Romano con el cristianismo de los seguidores de Cristo. Y se crea un sincretismo religioso. Sincretismo quiere decir una mezcla, que no es ni pagana ni cristiana, es una mezcla rara. Tiene fisonomía de cristiana en algunas cosas, pero hay mucho de paganismo, idolatría, adoración a imágenes, adoración, rezo a los muertos, todo eso es abominación ante Dios. Eso enseña la Biblia, que no hay que hacer eso. Así que el emperador Constantino en el año 313 se une
a la iglesia cristiana. ¿Por qué? Por conveniencias políticas, porque el imperio se le estaba desintegrando y la iglesia cada vez crecía más y más y más. Y él pensó, estos van a tomar autoridad y mi imperio romano se va a desintegrar. Entonces él se hace como favorecedor y de perseguidor se transforma en defensor y une el Estado con la iglesia. Ahora sabes por qué hay religión oficial. ¿A qué siglo se remonta? Allá, a Constantino, donde él unió el Estado con la iglesia. Pero bíblicamente, la iglesia no tiene que estar unida al Estado, como Cristo la creó. Dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero hoy, si uno no entiende, vamos a estar todos juntos, hay religión oficial. ¿Qué oficial ni oficial? La iglesia de Cristo es de Cristo y punto. No hay alternativa, no se puede negociar eso. Así que se unieron estas dos cosas. En segundo lugar, quiero mostrarte que se comenzó a rezar por los muertos. Así no era al principio, pero a partir de Constantino se comenzó a rezar por los muertos. Pero la Biblia enseña que en el momento de morir una persona, si en vida se arrepintió de sus pecados, si en vida aceptó a Cristo como su Salvador, al morir no va al purgatorio, que no existe el purgatorio. Después te voy a enseñar por qué se inventó el purgatorio, para sacar dinero, para vender bulas papales y cosas por el estilo, para construir la Basílica de San Pedro. Pero en la Biblia no enseña que haya purgatorio. Así que si una persona en vida se reconcilia con Dios, si acepta a Cristo y lo sigue hasta el final, al morir se va al cielo directamente. Si en vida una persona nunca aceptó a Cristo, pudo haber sido religioso, católico o evangélico o protestante, pero si no tuvo la experiencia de nacer de nuevo, al morir se va al infierno. Es fuerte, pero esa es la verdad. Esa es la verdad. No existe purgatorio. Y a partir de esta mezcla de creencias se comenzó a rezar por los muertos para que sacarlo del purgatorio y llevarlo al cielo. Supuestamente había que pagar por esa indulgencia. Y hasta se dijo que cuando la moneda caía en el fondo de la alcancía, ¡pac!, ahí salía el alma del purgatorio y llegaba al cielo. Y no lo estoy diciendo con ironía, no lo estoy diciendo con un espíritu de burla, nada que ver. En Lucas 16, versículos 22 y 23, Lucas 16, 22 y 23, Jesús dijo: un día el hombre pobre murió y los ángeles lo pusieron en el sitio de honor junto a su antepasado Abraham. Después murió también el hombre rico y lo enterraron. Cuando ya estaba en el infierno, donde sufría muchísimo, el que había sido rico vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro sentado junto a él. Enseñanza de Cristo. No hay tal cosa como purgatorio. El purgatorio supuestamente es una persona que, bueno, fue creyente, pero anduvo flojo el hombre y cometió algunos graves errores, entonces no entra al cielo, pero se va al purgatorio a sufrir hasta que pueda purificar su alma y entrar al cielo. No, el único que purifica nuestra alma es Jesucristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado en vida. Pero después de muerto está decidido todo, ya no hay más posibilidad. Esa es una estrategia del diablo. Entonces mucha gente se deja estar. Total, hay otra oportunidad. Mentira, no hay otra oportunidad. Si hoy escuchares la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Eso dice la palabra de Dios. 3. En el año 431, escucha bien, 431, en el concilio de Éfeso, se declaró a María Madre de Dios y el derecho a venerarla y a los santos fallecidos. Pero la Biblia no enseña que Dios tenga madre. Dios no tiene madre. Si Dios tuviese madre,
tendría un comienzo. Pero Dios no tiene comienzo ni tiene final. Eso es una expresión totalmente herética. María fue la madre del Jesús humano, no el Jesús divino. Así que dice un rezo: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y no lo digo irrespetuosamente. Lo digo porque a mí me gusta poner las cartas sobre la mesa y hablemos claro de una buena vez y no andemos con rodeos. Entonces se declara a María Madre de Dios. Jesús nunca idolatró a su madre. La respetó, la amó, pero no la ascendió a una categoría que ella nunca tuvo ni Dios tuvo el propósito. En Lucas 11, 27 y 28, Lucas 11, 27 y 28 leemos: mientras Jesús decía esto, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: dichoso el vientre que te dio a luz y los senos que te amamantaron. Jesús respondió: más bien dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Ya en época de Jesús algunos querían idolatrar a María y él le dijo: un momentito, más importante es amar a Dios, seguirle y obedecerle. Así que dejemos a mi mamá de lado y sigamos el camino que Dios nos trazó. 4. En el año 593 de la era cristiana, el Papa Gregorio Magno estableció la doctrina del purgatorio. Él fue el creador de la doctrina del purgatorio, que es el lugar donde supuestamente van los que no murieron en gracia de Dios para que por medio de rezos y misas puedan entrar al cielo. Pero la Biblia no enseña que haya purgatorio, dice claramente que solo existe el cielo y el infierno. Hebreos 9, 27 y 28 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. No dice purgatorio, juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Estamos esperando a Jesús? ¿O estamos distraídos en cosas vanas, en cosas pasajeras? Que Dios nos libre. La expectativa de todo cristiano es esperar el regreso de Cristo. O vivir de tal manera que si hoy Él me llama a su presencia, yo estoy listo para entrar a los portales de gloria del cielo. Porque Él espera a todo redimido en el cielo, no en ningún otro lugar. 5. En el año 600, el Papa Gregorio I estableció la misa en latín y también se inició el culto a María y a los santos. Bueno, alguien dirá: pastor, ¿qué problema hay que sea en latín? No entendía nada el pueblo, solamente entendían los que entendían latín, los sacerdotes generalmente, porque la gente hablaba en su idioma vernáculo, los alemanes en alemán, los italianos en italiano, pero si se le hablaba en latín, es como que yo te venga y te hable en latín. Sí, pastor, que vinimos hacia el culto, si usted no habla en latín no entendemos nada. El sentido común nos está hablando. Pero en Romanos 1, 20 al 23 dice: por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Así que esa gente no tiene excusa, pues saben de Dios, pero no lo respetan ni le dan las gracias. No piensan más que en hacer lo malo y en puras tonterías. Creen que lo saben todo, pero en realidad no saben nada. En vez de adorar al único Dios, al único y poderoso Dios que vive para siempre, adoran a ídolos que ellos mismos se han hecho. Ídolos con forma de seres humanos, mortales al fin y al cabo. Y sigue el versículo, pero
Te quiero mostrar que Dios está en contra de adoración de imágenes. Eso es abominación a los ojos de Dios. Y por ahí uno dice, bueno, no voy a decir esto porque le puede lastimar a alguno. Y Dios me va a decir, mal siervo, vos veías que la idolatría avanzaba y nunca abriste la boca y enseñaste lo que enseña mi palabra. Así que con temor y temblor de Dios estoy haciendo esto. 6. En el año 709 se comenzó a besar el pie y el anillo del Papa. Increíble, pero cierto. Puedo decir, ¿de dónde salió eso que van todos y se inclinan y le besan el anillo? Antes le besaban los pies. ¿Cuándo comenzó? 709. Pero en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 24 al 26, leemos: cuando llegaron a Cesarea, Cornelio ya los estaba esperando y había llamado a sus parientes y amigos más íntimos. En cuanto Pedro entró, Cornelio salió a recibirlo y arrodillándose delante de él le rindió honor. Pero Pedro, el supuesto primer papa, le dijo: levántate, yo mismo soy un hombre como tú. No permitió que Cornelio le rinda honor y pleitesía. ¿Me explico, hermano? Si Pedro estaría hoy, no sé qué haría con los papas que permiten que le bese el anillo. Y antes le besaban los pies. 7. En el año 788 se introdujo la adoración de la cruz, imágenes y reliquias religiosas. Año 788. Ahí comenzó la adoración de imágenes y reliquias. Reliquias. Por ahí hay en unas parroquias dice, esta astillita era un pedacito de la cruz de Jesús. Entonces hay que rendirle adoración, respeto, veneración, etc. Pero en Éxodo, capítulo 20, versículos 4 al 6, Dios dice: no te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación, pero trato con misericordia infinita a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Y en Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24, Jesús le dijo a la samaritana: pero viene la hora, y ya llegó, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Dios no quiere que se le adore ni a los apóstoles, ni a los santos, ni a nadie. Solo Él quiere ser adorado, solo Él. Y leo el versículo siguiente, el 24. Dios es espíritu, y es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir eso? Sin imagen. Sin imagen, sin estatuas, sin nada. La adoración verdadera cristiana es a un Dios espiritual y la adoración es sin mirar imágenes. 8. En el año 965 el Papa Juan XIV inventó el bautismo infantil. 965, el Papa Juan XIV. Pero en Marcos 16, 15 y 16 leemos: y les dijo Jesús: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, es decir, a toda persona. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Un niñito no puede creer, y primero hay que creer para después bautizarse. En Hechos, capítulo 2, versículos 40 y 41 leemos: y con muchas otras palabras, el apóstol Pedro les hablaba y los animaba, les decía: pónganse a salvo de esta generación perversa.
Fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados, los que recibieron su palabra. Y ese día se añadieron a la iglesia como 3,000 personas. Un punto más, 9. En el año 998 el Papa Juan XV comenzó la canonización de los santos. Ahora se lo asciende a categoría de santo. Pero la Biblia llama santo a todos los redimidos o salvos por el Señor Jesucristo. O sea que si vos recibiste a Cristo y caminás en su voluntad, la palabra de Dios te declara santo. Muéstreme, pastor, sí, con mucho gusto. En Filipenses 1, versículo 1 y 2. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos. Gracia y paz reciban ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y aunque dije el último, tomo un punto más. Tengo muchos puntos. El 10. En el año 1073, el Papa Gregorio VII propuso el celibato obligatorio para los sacerdotes. En el año 1073, el Papa Gregorio VII o 7 propuso el celibato obligatorio para los sacerdotes. Pero en 1 Timoteo 3, versículos 1, 2 y 4 y 5 dice: esta es palabra fiel. Si alguno anhela ser obispo, desea una buena obra, pero es necesario que el obispo sea irreprensible y que tenga una sola esposa, que sea sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Versículos 4 y 5. Que gobierne bien su casa, es decir, su familia, que tenga a sus hijos en sujeción y con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa o su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Y en 1 Timoteo 4, versículos 1 al 3 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe y escucharán espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, y que por la hipocresía de los mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Y sigue el versículo. Bueno, hasta aquí me quedo. Lo continuaremos después. Pero quiero contarte una historia real para finalizar, un poco risueña. Cuando mi abuelo materno fue a anotar a mi mamá en el registro civil, mi abuela materna le dijo: ponele el nombre de Vicenta. No era muy simpático, pero ella le dijo: ponele a nuestra hija el nombre de Vicenta. Y mi abuelo se va y en el registro civil se olvida el nombre. Y allí le ponen otro nombre. Pero él calladito nunca contó, porque sabía que se iba a armar el cortocircuito si regresaba y le decía a mi abuela: mira, me olvidé el nombre de nuestra hija, mi madre. Y cuando mi madre se iba a casar, en esa época, se fue al registro civil para pedir la partida de nacimiento. Y ahí se entera que mi madre nunca fue Vicenta, que mi madre se llamaba Ricarda. Pero todo el mundo siempre la llamó Vicenta. Pero el nombre real de mi mamá no era Vicenta, era Ricarda, legal y real. Esto pasa con la historia de la Iglesia romana. Muchos dan por cierto, así es y así es, pero cuando vamos, no al registro civil, cuando vamos a la historia secular y vamos a la palabra, Señor, qué error, qué error, qué error. Esto que no sea una censura, porque debemos amar a los católicos, aunque no puedo compartir sus creencias. Dije y lo repito, no soy de los que andan uniéndose con curas y sacerdotes porque no tenemos la misma fe.
Ellos rezan a los muertos, yo no lo hago. Ellos creen que María es corredentora y yo creo que solo Cristo es redentor, el único que murió en la cruz. Entonces, no los odio, pero ahí nomás, no soy ecuménico. No me juntaré jamás con gente que yo digo, esta gente está en otra cosa. Y yo me asombro cómo hay tantos pastores actuales, evangelistas de renombre, cantantes de renombre, que ahora están así con el clero romano. Bueno, entiendo que es la profecía que se está formando una gran iglesia ecuménica en los tiempos del fin. Eso se está dando a nivel del mundo. Que Dios nos libre. Pero ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ahora tenemos que tomar el cauce que señaló Jesucristo, seguirlo a Cristo, serle fiel a Él, ser un estudioso de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, al final, el apóstol Pablo le dice a su hijo espiritual Timoteo, le da una recomendación que es para nosotros: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Para los que toman nota, 1 Timoteo 4:16. Que Dios nos libre. Yo quisiera continuar con este tema que es muy intrigante y es muy comprometedor, pero si nosotros seguimos la verdad que es Cristo, tenemos que hablarlo, tarde o temprano, sin rodeo, sin maldad, sin ironía, con respeto, pero de frente y como Dios nos manda. Que Dios nos ayude. El que tenga oído para oír, que oiga lo que el Señor nos está hablando.